Y hoy vamos a hablar de yo soy la puerta de las ovejas. Y yo soy el buen pastor. De esos dos vamos a hablar, con la ayuda del Señor. Quiero que usted, si estuvo el domingo pasado, le quedó, pues mi deseo que le haya quedado claro que los términos yo soy que utiliza el Señor Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo término que usa en el Antiguo Testamento cuando se hace conocer y se da a conocer como yo soy el que soy. Haciendo referencia a ¿qué está haciendo referencia a Jesús en el libro de Juan? O a través de la vivencia del Evangelio según San Juan y delante de ellos, la vivencia del Evangelio según San Juan y delante de ellos en presencia y en ese momento de que Él es Dios. De que Él es Dios. Entonces, partiendo de allí, quisiera que usted nos acompañara con su Biblia al Evangelio según San Juan, al capítulo 10. Estaremos desarrollando desde esa porción en adelante. Quisiera que usted leyera conmigo. Vamos a leer previamente y después avanzaremos. Dice la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres Dios. Gracias Dios por tu hermosa palabra. Gracias Dios porque en ella siempre hay tanta abundancia y tanta riqueza. No riqueza, Señor, de conocimiento de hombre, no de teoría de hombre, no, Padre, de letra de hombre, sino conocimiento y entendimiento del Dios vivo y verdadero, Padre Celestial. Por eso en esta mañana yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo nos visite y nos muestre las verdades de tu hermosa y bendita palabra. Que nos podamos deleitar en ella y que hoy, Padre, tú disipes, que tú quites toda duda. Algunas áreas, Padre, que hay en medio de nuestros pensamientos en el corazón, quizás de algunos de los hermanos que están aquí, hoy en esta mañana, seguro estoy, Padre, que tú las quitarás y pondrás en ellos, Dios, un nuevo entendimiento gracias al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado hablábamos de yo soy la luz del mundo. Quedamos allí y me remonto hacia allá porque es importante destacar y lo va a encontrar ahora, va a entender y va a lograr asimilar el sentido de lo que menciono, porque estaba pasando, el transcurrir del Evangelio nos muestra que el Señor había sanado un ciego. ¿Acuerdan el episodio donde Él hace lodo y se lo pone en los ojos? Este es el episodio que antecede, ¿verdad?, posterior a la declaración que él hace de que yo soy la luz del mundo. Lo que continúa es mostrándonos que así mismo, ¿verdad?, como él tiene el poder para sanar. Y esto está conectado porque es todo un compendio. El Evangelio de Juan, a la diferencia de los otros evangelios, más bien trata de los discursos de Jesús. Vemos discursos tendidos y muy profundos. Entonces no está desconectado, más bien está conectado con
la posterior declaración que hoy vamos a desarrollar. Y cuando él sana a este ciego de nacimiento, lo que también está declarando es que él es la luz que da vista, alumbra. Y para esto molestó a los fariseos enormemente. Usted sabe que estaban enojadísimos y la querían agarrar con el ciego, hermano. La querían agarrar con el ciego. Y ellos le fueron a interrogar y le dijeron, oye, pero yo soy ciego de nacimiento, eso no es mentira. Y él me ha sanado. Jesús me ha sanado. Y ellos tuvieron ese recorrido desde el capítulo 8 al 9. Vemos esa incomodidad. Y el versículo 32 nos enseña, diciendo, y el 35, voy a leerlo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo a este ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es una de los alcances de recibir la luz, de recibir, ¿verdad? El alumbramiento para él fue físico, pero también fue espiritual. Y eso nosotros lo vemos reflejado en todos los yo soy. Por eso decía que de alguna manera me sentía un poco inquieto porque no había podido profundizar como me hubiera gustado. Y entonces en el libro de Apocalipsis también Él nos muestra en el libro de Apocalipsis que, quiero que vaya conmigo, que esto nos va a permitir apreciar mucho mejor el tema que vamos a compartir hoy. En el libro de Apocalipsis 21, 23, si no me equivoco. Leemos desde el 22. Dice la palabra del Señor, y no vi en ella templo. Está hablando esta porción de la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y Él es el Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Por eso nosotros entendemos lo que está experimentando este ciego. Y es lo que hemos experimentado nosotros. La gloria de Dios nos ha iluminado. Así como ilumina y refleja aquí en esta hermosa ilustración lo que veremos allá. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pero sigue diciendo, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y hoy vamos a hablar de la puerta, y este pasaje me ayuda a conectar que la luz, Jesucristo, la luz del mundo, la luz que alumbra nuestros corazones, es algo que estamos experimentando hoy, pero es algo que todavía no hemos visto en su mayor esplendor. Y usted y yo no nos los queremos perder, porque allá donde Él tiene preparado lugar, dice que Él alumbra. Ellos no necesitan ni sol ni luna, porque la gloria de Dios alumbra ese lugar, como alumbra nuestras vidas. Y allá también hace referencia de que esa puerta no se cierra. Y acá en el pasaje de Juan conectamos de cierta manera en el desarrollo del día de hoy, que él habla del redil. Entonces es importante ilustrar un poco. En el tiempo antiguo, en estas culturas mediterráneas, en gran parte de ellas, muchas de ellas nómadas, de donde proviene el pueblo escogido por Dios, llamado en el desierto, usted entiende que hay una cultura de pastoreo.
Hay una cultura de pastoreo. Ellos tenían, y con mucha referencia la palabra nos enseña, de que hay ovejas y hay pastores, pero también hay un redil. ¿Qué es el redil? Pues el redil era el lugar donde en la noche, después de que los pastores sacaban, ¿verdad?, su ganado hacia las áreas donde había alimento, ellas eran convocadas y guardadas allí para ser protegidas durante la noche. ¿De qué? De las fieras del campo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que allí hay un portero. O sea, hay alguien que está pendiente de la entrada. Y que ese que está pendiente de la entrada conoce al pastor. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, el redil era ahorita nosotros conocemos que hay cercas de alambre de púas, hay cercas eléctricas donde se puede seccionar el ganado y protegerlo, es lo que hay ahora a disposición, pero antes no era así. El redil muchas veces era elaborado por piedras sobre piedra hasta cierto nivel, quizás más o menos a la altura de la cintura, o un poquito más. Y arriba, como no había alambre de púa, pues usaban espinos, zarzos, todo este tipo de vegetación que tiene espino para prever la visitación de cualquier fiera del campo. Entonces, él nos establece antes de abordar, y es necesario esta aclaración, él nos establece aquí que hay una puerta, primero que todo, que hay un redil. En segundo lugar, que hay una puerta. En tercer lugar, que hay un pastor y hay ovejas. Y vamos a ir desarrollando estos elementos con la ayuda del Señor. Pero es importante, dice, que el pastor de las ovejas, el portero le abre, porque lo conoce. Y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las sacan. ¿Qué característica aquí vale la pena? Entonces, allí había un portero y ese portero sabe cuando el pastor viene, él le abre, pero no solamente el portero sabe, sino que las ovejas saben. Y entonces que cuando ese pastor, digamos que un redil, un comunal, podamos decir que hay 500, 400 ovejas y ese pastor tiene 5, si él hace algún sonido o llama a Menganita, Florecita, Cielito, por su nombre, las 5 esas, dice la palabra del Señor, que el del redil, vienen porque conocen la voz del pastor. Hay un redil y hay un pastor. Y esas ovejas que están allí conocen su voz. Están protegidas dentro de ese redil. El portero también conoce. Las ovejas le siguen y van nuevamente a la jornada del día a buscar pastos, como dice el Salmo 23. Estamos asociando toda la cultura de pastoreo que hay en la palabra del Señor. Entonces, cuando Él las saca, las lleva a lugares donde ha decidido, y ellas, dice la palabra del Señor, que hay una referencia, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ellos no entendieron a qué se refería. Entonces el Señor Jesús, con esta alegoría nos ayuda y nos lleva más allá. Entonces le dijo, de cierto os digo, que ese redil tiene una puerta, y esa puerta soy yo. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Y eso nos hace referencia a la condición de seguridad en donde nosotros nos encontramos hoy. Usted está en un redil de Dios, cuyo pastor es Dios, y nosotros somos ovejas, y hemos entrado por esa puerta. ¿Sabe? Si hay algo que escandaliza a la humanidad hoy,
es el concepto de exclusividad. Y si hay una declaración políticamente incorrecta para hoy, es esta. Esta declaración es escandalosa. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros la humanidad habla del concepto de ser inclusivos. Y asocian este concepto al ministerio de Jesús porque Él trató con viudas, sorprendió a mujeres en actos, ¿verdad?, condenables, estuvo con ciegos, con leprosos, compartió con publicanos y dice el Señor fue inclusivo. Porque la inclusividad es una enseñanza de hombre, de hoy. Pero tenemos que diferenciar lo que dice la Biblia de lo que decimos nosotros. Y el Señor no me habla de ser inclusivo. Él me habla de que Él es exclusivo, porque hay una sola puerta. Una sola, hermano. Y hoy en día todo el movimiento que usted escucha es bueno. Después que vaya Dios, por aquí tú vas y por allá tú vas y por allá tú llegas. No. La declaración más poderosa que hay en esta porción y que está tratando de desarrollar Jesús es decirnos a nosotros que solamente hay una puerta. Hay una puerta y por esa puerta pasan las ovejas y pasa el pastor, pero aquel que no pasa por allí no viene para nada bueno. Porque en el redil dice, pero aquel que no pasa por la puerta viene a causar ¿qué? Aquel en el redil de las ovejas, si no sube, no pasa por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es ladrón y salteador. Entonces, para nosotros es importante. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo en ese momento? Pues estaba señalando a los fariseos que estaban allí, que no, más adelante lo vamos a ver, pero que no estaban por llevar al pueblo hacia la verdad, sino más bien para aprovecharse y sacar provecho del pueblo. Es lo que él está señalando. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahora, ¿aquí qué está hablando? El Señor Jesús se refiere a los que antes de él dijeron y anunciaron ser los ungidos, los prometidos. Y hoy en día esta palabra es sumamente oportuna, porque más que nunca hoy vemos supuestos caminos al cielo, al Dios y el Padre. Ahorita mismo me hacía una observación una joven de la Madre Celestial. Dice, pastor, ¿qué es la Madre Celestial? Dios santo, eso no está en la Biblia. Partiendo de ahí, porque hay muchas enseñanzas que de esto se refiere. ¿Qué le está diciendo ellos? Antes de mí han venido algunos supuestos que han dicho que son, pero no son. Y nos ha dejado la enseñanza para nosotros hoy, para que todo aquel que diga que ese es un camino para llegar allá y no es a través de Cristo, esa no es la puerta. Pero hoy nosotros queremos tener 20 puertas. ¿Por qué nada más una? Es que nosotros somos soberbios y muchas veces poco humildes. Si el Señor, el Dios Todopoderoso, el que murió en la cruz, el que padeció por nuestras dolencias, nos enseña, no yo, la palabra, y Él, por testimonio propio de Él, nos dice a nosotros, el Señor Jesucristo en esta oportunidad nos está diciendo, yo, después de realizar su obra, pongámonos y reflexionemos, después de realizar su obra en la cruz, nosotros vamos a la Biblia y Él dice, yo, que fui sacrificado allí por ustedes, que resucité y estoy a la diestra del Padre, soy la puerta. Nosotros la pregunta que viene usualmente, pero ¿por qué tú eres la única puerta? Pues porque Él fue el que pagó el precio por nuestra vida. Buda está muerto, Mahoma está muerto, Confucio no existe.
Cualquier tipo de profeta que haya aparecido de hombre y que se haga quiera hacerse pasar como la puerta, y 25,000 puertas que se abran, pero que no me llevan al Padre, no pueden ser la puerta. La única puerta que existe es exclusiva. Aunque todo el mundo busque inclusión, el reino del Señor es exclusivo. Y está abierto para ti y para mí. ¿Y dónde vemos el concepto del reino? En el redil. A eso es que se refiere con el redil. Él dice, allí hay muchos, pero allí mis ovejas, ¿entiende esto? Conocen mi voz. Cuando yo me asomo a la puerta, ellas han entrado por mí. Cuando yo las llamo, ellas conocen mi voz y vienen. Por eso usted y yo hemos sido bendecidos, alumbrados por el Espíritu Santo. Y si cualquier otro llama, yo no voy. ¿Por qué? Porque ese no es mi pastor. Mi pastor está a la diestra del Padre y resucitó al tercer día. Y esa es la única puerta que vale la pena abrir. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta. Yo soy la puerta. La única puerta. Algunos dicen, todos los caminos conducen a Roma, dice. Pero en el reino de los cielos, más adelante, será de los próximos domingos, Él enseña, yo soy el camino. Entonces, esa es una lucha. Y esa es una pregunta que todos los días, ¿es Jesús el único camino a Dios? Ahí pues nosotros tenemos que pedir la ayuda al Señor. Si usted está batallando con esta inquietud, pídale al Señor en algunos casos que lo libre de la arrogancia. Porque si Él ha dicho que Él es la puerta, ¿quién soy yo para decir, ¿por qué no pones otra? Si ese es mi pensamiento, yo estoy cuestionando la obra y poniendo en duda la obra de Jesucristo en la cruz, por mí. No conozco a alguien que se haya despojado de tanta grandeza como lo ha hecho Jesucristo. Yo creo que eso le ha dado, como dice la Escritura, el lugar de ser la única puerta. Puede haber de cierta manera intolerancia. Intolerancia porque las enseñanzas de hoy busca la inclusividad, todos tener un grado de aceptación. Bueno, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a declarar con firmeza y con claridad que Él es la única puerta. ¿Qué pasa cuando usted está en la escuela, cuando usted está en el trabajo? Bueno, y le van a preguntar, y yo creo en esto, ¿y esto cómo está? Bueno, usted tiene que tener la sabiduría, pero quedarse sabiendo que esa no es la puerta, lo convierte usted, hermano, en un cómplice. Usted no se puede quedar callado. Usted tiene que pedirle a la sabiduría del Señor y decir, mira, lo que dice la Biblia, lo que dice y enseña el propio Jesucristo en su Escritura es que el único camino es Él, y la única puerta que conozco es la puerta, es Él, que se ha revelado para su vida. Es una confrontación constante. La cultura nos ha enseñado que no debemos quedar mal, que debemos tratar de complacer a todos los que estén a nuestro alcance. Pero en esta es una verdad irrefutable, hermanos. Si somos ovejas o estamos en otro redil. Pues si usted está en el reino de los cielos, usted reconoce quién es su pastor y reconoce y conoce su voz. Y no la pone en duda. Y si usted se hace la pregunta hoy en día, en esta mañana, ¿será que es la puerta? Bueno, esta mañana el Señor, por medio de su palabra, te dará claridad y certeza para que tú puedas recibir con fe la única verdad por la cual este libro el Señor nos lo ha dejado. Mostrarnos que Él es el único, no hay otro. Él es la puerta. Entonces,
Esto fue inapropiado para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entonces se escandalizaron. Y él continúa diciendo en el versículo 23. Decían entonces los judíos, ¿acaso te matará a sí mismo? Que dice, vamos a leer desde el inicio para que estoy en otro capítulo. Ajá, con razón, estaba perdido. Dice, todos los que vinieron de mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, versículo 9, 10:9. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, esta exclusividad solamente proviene de Dios. Nosotros no podemos jactarnos de que yo sé mucho y que como esta revelación me ha alcanzado. Gracias solamente le podemos dar a Dios, porque por su infinita misericordia y bondad se nos fue revelado. Y si hoy en este momento, en lo profundo de tu corazón, todavía hay duda, yo oro al Señor, y es el deseo de mi corazón, y por eso hemos compartido este mensaje, para que toda esa duda sea disipada por medio del Espíritu Santo de Dios, y te dirija hacia la única puerta que tiene salvación. ¿Sabes? Las puertas abren y separan espacios. ¿Saben? Hoy, en nuestra utilidad, las puertas abren y separan espacios. Yo abro una puerta y es lo que el Señor nos quiere dar a conocer, trasladándolo quizás hacia nuestro hoy, hasta nuestra actualidad. Y he pasado de un mundo natural, pecaminoso, indolente, muchas veces cruel y doloroso, pero Él me ha guiado a una puerta que cuando he abierto esa puerta, he entrado a un mundo sobrenatural, donde reina el amor, la bondad, la esperanza, la luz, el pan de vida. Y puedo ir desarrollándome día tras día hasta que se llegue a su cumplimiento el reino de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Yo he pasado de un lugar a otro. Yo he accedido por una puerta que solamente me da acceso Jesucristo. Él dice, los que vienen por arriba vienen para matar, hurtar y destruir. Ellos se quieren meter, ellos no pasan por la puerta. Entonces, todo aquel que está en el redil estará bajo la protección del buen pastor. Por eso está muy relacionado esto. Nosotros hemos accedido a una vida inigualable, hermanos. Nosotros lo decimos muchas veces, pero cuando vienen momentos difíciles es cuando lo notamos más. Nosotros, Dios nos ha dado acceso a algo tan grande que el hombre busca suplir. El hombre ha encontrado 1001 formas y mostrar 1001 puertas. El existencialismo, la meditación trascendental, el yoga, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para abrir puertas. Pero dice la palabra del Señor que hay solamente una puerta, y es Jesucristo nuestro Señor. Qué triste es cuando uno accede a un lugar y se ve bonito y hermoso, pero cuando vas profundizando, vas comenzando a experimentar un olor desagradable, poca luz, suciedad. ¿Usted le ha pasado? Cuando entra en un edificio y de repente,
¿Por dónde yo voy? Le dicen, no, tienes que ir al salón tal, tienes que tomar esta puerta, abres esa puerta y por ahí te caminas. Y como tú desconoces, cuando tú abres esa puerta, tú vas caminando, a medio camino tú dices, ¿para dónde yo voy? ¿Será que me dieron la dirección? Joven, la cita es en la puerta tal, sí, ahí mismo a la derecha dobla y sube, ahí hay una puertecita. Y ahí entra por ahí. Pero la puerta, cuando tú llegas, es lo que va a recibir una persona cuando hace referencia del camino ancho y el camino estrecho también. Al inicio puede que se vea bien, pero cuando tú vas a profundidad, te vas a encontrar que está en un lugar de oscuridad, de terror, donde no hay perdón, donde no hay salida. Esa puerta, te puedes imaginar caminar tantos años bajo error, y encontrar una alternativa supuestamente que te acerque a Dios, porque eso es lo que muestra Jesucristo a través de la puerta, la única puerta que nos da acceso a Dios. ¿Te puedes imaginar este escenario? Cuando tú te conduces en medio de eso, hermano, el ambiente y el espacio te deja a ti percibir de que ese no es el camino que tú deseas atravesar. Es momento oportuno para dar media vuelta y para volver atrás. Si en el camino, si en la puerta que vas siguiendo no hay esperanza, fe, si no hay salvación, esa no es la puerta correcta. Y esta es una oportunidad para que tú puedas evaluar por qué puerta yo estoy tomando, hermano. Porque es importante que nosotros estemos seguros que estamos en la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Qué bueno es saber que también por medio de esta enseñanza poderosa, Jesús nos muestra algo que nosotros muchas veces no podemos ver de nosotros como ovejas. Dice, las ovejas son débiles. Nos han enseñado desde niños que las ovejas no ven muy distantes, que muchas veces tienen impedimentos y a insectos se le acercan, y es cierto. Desde el Antiguo Testamento hemos aprendido el manejo que se tenía con las ovejas. Pero estos animales aparentemente indefensos y débiles son sabios. ¿Por qué? Porque ellos conocen quién es su pastor y quién no es su pastor. Entonces yo tengo la sabiduría del Señor, el Espíritu Santo me ha dotado a mí para saber cuándo habla Dios y cuándo no habla Dios. Cuando habla el pastor y cuando no habla el pastor. Y cuando hablo en referencia al pastor, hablo al príncipe de los pastores. Usted tiene un oído entrenado porque ha entrado por la puerta correcta. Y aquellos que entran por la puerta correcta conocen la voz del pastor. Y cuando Él las llama, ellas vienen. Porque cuando Él llama, viene para darle siempre buen alimento, buen agua, buen pasto, seguridad y esperanza. Él es el buen pastor. Y nosotros estamos en el reino, en el buen redil. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar. Escuchaba algunos testimonios tristes, pero reales, que nos quedan de experiencia. Personas, aún siervos de Dios, personas que han estado sirviendo al Señor, llegan a un momento dado, circunstancias lo llevan a ser visitados por esta pregunta que todos nosotros hemos tenido. A mí me la han hecho últimamente de varias formas. ¿Cómo sabemos que ese es el camino correcto, pastor? Me lo han dicho. Y es verdad. Entonces esta pregunta viene, ¿será verdad que estamos en el verdadero? Pues si Jesús lo dice, puede estar seguro de que estamos en el camino correcto. No yo, Él.
y has tocado la puerta correcta. No hay otro. No hay otro. Cuando avanzamos en el pasaje, sigue diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Importante resaltar que el ladrón no entra por la puerta, hermano. Dice que el ladrón se pasa, ¿verdad?, por la cerca, por arriba. El único que pasa por la puerta, el único que tiene esa autoridad es el Señor Jesucristo, porque Él es la puerta. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo nos ayuda a entender un poco más. Podemos ir al Salmo 80. Hay varias citas que nos pudieran ayudar. El Salmo 81, podemos ir allá. Quisiera que usted lo buscara, que usted pudiera ver conmigo en la palabra lo que dice el Salmo 80. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el Salmo 80. Gracias a Dios por su hermosa y bendita palabra. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Él es el buen pastor, pero dice que el buen pastor su vida da por las. ¿Qué hemos recibido del buen pastor? Su vida ofrecida a cambio de nuestra salvación. Parece sencillo, pero no lo es. Es muy profunda. El Salmo 23, usted lo conoce. Podemos ir a ver algunos detallitos allí. La palabra del Señor nos dice que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una promesa. Él es nuestro pastor. Y el salmista aquí refleja a través de David, el salmista David, el alcance y el significado de esta pequeña frase, pero poderosa. Yo soy el buen pastor. Cuando estás en el reino del cielo, has entrado en la puerta, estás bajo el gobierno y el cuidado del buen pastor. Y el buen pastor, no defrauda, hermano. El buen pastor nunca llega tarde. El buen pastor siempre escucha nuestras oraciones. El buen pastor siempre nos guiará, como dice la Escritura, a delicados pastos. Juan nos enseña, allí mismo donde estábamos, mas el asalariado y que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo
y dejas las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué está diciendo ahí? Le está hablando a los fariseos, a los seduceos. Le está hablando a ellos, que eran los líderes encargados de cuidar al pueblo. Pero ¿qué dice? Son asalariados, no son como yo. ¿Por qué? Porque no son de ellos las ovejas. Tú y yo somos de Jesucristo. Y no, Él no es asalariado. Él es el dueño de nuestra vida. Él no nos está cuidando en lugar de alguien, sino que Él nos está cuidando porque somos propiedad suya. Ahí hay una diferencia importante, hermanos. Por eso es mejor estar en el redil. Es mejor entrar por esa puerta. Esa puerta, hermano, tiene grandes beneficios. Esa puerta tiene alcance que nosotros muchas veces desconocemos, ilimitados. Y es lo que nos invita el Señor en esta mañana. Sigue diciendo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El pueblo de Israel vivió circunstancias complicadas. Vamos a ir a Ezequiel 34. Y encontraremos allí algunas referencias que nos ayuden a entender un mayor alcance. Porque es un concepto que está bien desarrollado en el Antiguo Testamento. Para el pueblo y para los estudiosos de la ley, esto era algo evidente para ellos. Quizás para nosotros no tanto hoy. Pero el Señor cuestiona fuertemente por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 34 la condición entre el pueblo y sus líderes. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hermano, el pueblo conocía de estas condiciones porque había pasado. Por lo menos la referencia histórica para ellos era clara. El Señor dice en el versículo 20 de este mismo capítulo: porque Él es el buen pastor y Él ha prometido. Por tanto, se hace referencia a aquel pueblo en aquel entonces. Así les dice Jehová el Señor: también yo voy a juzgar entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Eso es para el pueblo, entre ellos mismos, haciendo referencia al trato que había entre el pueblo de Israel, contienda, dificultad de unos sobre otros, ¿verdad? Contribuyendo al mal entre ellos mismos. Y el versículo 22 nos dice:
Yo salvaré a mis ovejas. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David. Es la promesa para el pueblo de ese entonces. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Hermanos, Dios no tiene ninguna oveja en poco. Dios no tiene ovejitas. Que yo soy una ovejita por ahí. No, Dios tiene ovejas, hijos, y Él tiene cuidado de los suyos. ¿Por qué? Porque Él es un buen pastor. A través del tiempo el pueblo pasó vicisitudes por la desobediencia, por la idolatría, pero el Señor siempre apareció y prometió por medio de David que las reuniría, que acabaría con esos líderes engañosos, que acabaría con ellas. En el versículo 11, yo me lo salté, pero voy a leérselo. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El mismo nuestro Dios. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Puede esperar usted hoy, en este momento, en este tiempo, el mismo cuidado y protección del buen pastor. Yo mismo la recogeré. Él mismo, dice la Escritura, regresando al pasaje de Juan. No ponga la vista en los hombres, hermano. Les decía de testimonios horribles, personas que han estado aquí, sirviendo al Señor, que han tenido que batallar circunstancias que han puesto en jaque su fe. Y en medio de eso han caído en el error. Hay movimientos muy conocidos que se han dado de personas andando, ¿verdad? Y estando en el buen redil, ahora pues están sirviéndole al maligno, engañados, seducidos, ¿verdad? Tuvieron una crisis de fe y llegó la pregunta a sus corazones, la pregunta que todos en algún momento nos hemos de hacer: ¿es Jesús el único camino a Dios? Y si Él es el único camino a Dios, ¿será un buen pastor para mí? ¿Por qué tantas cosas me pasan? ¿Por qué estoy aquí? Injusticia, lucha, enfermedad, contienda, angustia. Dice, ¿estaré en el camino correcto? Ellos se hicieron la pregunta un día, pero se olvidaron. Por alguna razón sucumbieron y perdieron de vista que todos nosotros estamos bajo el cuidado del buen pastor. Y Él da su vida por las ovejas. Él sabe. No tienes que fingir. Tú tienes que pedirle ayuda en oración. Dice, Señor, yo no creo. Yo no creo. De veras que he escuchado la palabra tanto tiempo en la iglesia, pero no creo. Hermano, a nosotros no nos engaña. El Señor sabe. Y si Él te tiene aquí, si te tiene recibiendo del alimento, de la palabra de verdad, es porque quiere que tú entres en el redil. Pero pregúntale, dile, Señor, ayúdame, quiero creer.
quiero recibir esa fe. Quiero que tú disipes las dudas. Por medio de su palabra, Él lo hace. Él lo hace y lo quiere hacer. Te quiere mostrar a cada uno de nosotros de que está en el camino correcto, de que ha tomado la puerta correcta y de que está bajo la cobertura correcta. A todos. Él avanza. Que también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros, algunos, y yo concuerdo con ellos, que obviamente se estaba refiriendo en primer plano a los judíos, pero posteriormente, consciente de que el evangelio avanzaría y alcanzaría a toda criatura y sería conocido las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Esta puerta se abrió. Puede ir conmigo a Hechos 14:27. Hay evidencia aquí por medio de la palabra que nos ayuda a nosotros a entender. Hechos 14:27. Dice la palabra del Señor, el evangelio se extendía. Pablo y Bernabé fueron llamados a las misiones. Era verdad, había un fluir del Espíritu Santo poderoso. Entonces, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, versículo 24. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe. Jesús es la puerta, Él es el buen pastor, pero la puerta de la fe está abierta para ti y para mí, para todos aquellos que un día no éramos parte de ese redil, pero ahora lo somos. La puerta de la fe sigue estando abierta. Hay duda, incredulidad, dice la palabra del Señor, que entonces se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, después de haber hecho este recorrido y dar evidencia notable de que el Señor abrió la puerta para todo aquel que crea en Él. Para todo aquel que crea en Él. Hoy es un día donde hay puerta abierta para la salvación. Hoy es un día y estamos viviendo, gracias al Señor, esas posibilidades. El buen pastor nos enseña que es exclusivo. Él tiene una sola puerta, Él tiene un solo camino, pero no es, ¿verdad? Él no es rencoroso, hermano. El Señor perdona. Él perdona nuestras iniquidades. Él perdona nuestros errores. El hecho de que sea exclusivo no quiere decir que usted y yo no tengamos acceso a Él. La palabra nos enseña que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo que yo debo pedirle a Dios en humildad, que me lleve a Él, que ponga en mi corazón la fe para acercarme a Cristo y a ver entonces el amor del Padre en mi vida. Cuando esto les indica entonces, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él continúa avanzando lo que es la batalla y por la cual he estado insistiendo. En la incredulidad, la duda, es lo que el Señor quiere disipar. El Señor quiere disipar en ellos que Él es Dios. Se está mostrando en diversas facetas, todos los yo soy muestran de que Él es Dios. Y hoy ha sido mostrado a nosotros de que Él, y a usted y a mí, de que Él es Dios. Y para aquellos que teníamos esa comprensión, pues estamos avivando nuestro entendimiento de que Él sigue siendo Dios. Lo comprendemos mucho mejor ahora. Entonces Él sigue diciendo, Jesús les respondió, cuando ellos lo cuestionaron, entonces, ¿qué quieres decir? Tú quieres decir que eres el Cristo, pero dilo abiertamente, porque todo lo que has dicho, nos has señalado a nosotros, estás diciendo que nosotros no estamos para servir a las ovejas, sino que buscamos otra cosa, buscamos nuestro bienestar. Estás diciendo pero que tú sí lo haces, estás diciendo que tú eres la puerta, estás diciendo que tú eres la luz, estás diciendo que tú eres el pan, entonces tú eres el Cristo. Y es lo que, por eso inicié en el domingo pasado, con uno que no se contempla, pero Él lo dijo al inicio, yo soy el Cristo. Y es lo que Él les quiere y a nosotros nos quiere establecer claramente. Entonces ellos le dicen, tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis. Ahí está la aplicación. Ahí está la situación. Hermanos, hay un redil, hay una puerta, hay un pastor, hay ovejas. El que no está ahí, no está. No está. Y es mi deseo que en esta mañana tú entres por esa puerta y conozcas al buen pastor, que Él disipe toda tu duda, porque aquí, como le establece, tú no crees porque no eres de mis ovejas. No es cosa pequeña, todo lo contrario, es a lo que nos atañe. Para eso compartimos la palabra del Señor. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, usted y yo, y todo aquel que esté aquí escuchando la palabra de Dios en esta mañana tiene acceso a entrar en el redil del buen pastor. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos los que existieron, los que vinieron y los que han aparecido y vendrán. Mi Padre, el Dios Todopoderoso, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Dónde está usted? ¿En qué redil está usted? ¿En qué mano está usted? ¿En la del buen pastor o de aquellos salteadores y engañadores? No caiga en error, hermano. Manténgase allí pidiendo con fe. No dude, no vuelva atrás, de ninguna manera. Aunque no se le vea claro hoy, con la ayuda del Señor, pídale al Señor y sigue escuchando, porque la palabra nos indica que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para ello, al tal punto que lo reconocieron, tú lo que me quieres decir es que tú eres el Cristo, pero dilo. Yo lo digo y tú no crees. Yo sé que de alguna manera algunos aquí pueden estar en esa condición. Pero no has estado recibiendo palabra de Dios para quedarte igual, sino para que venga la fe a tu corazón y a tu vida en esta mañana. En esta mañana.
Esa puerta, hermanos, y ese pastor tiene un tiempo. Ha transcurrido el tiempo y ha transcurrido épocas y edades. Él se ha mostrado desde el inicio, desde el Génesis. Por eso Juan comienza en el verbo, que Él es el verbo, que estaba con Dios, que Él era Dios, hablando y refiriéndose a Jesús. El transcurrir del mensaje de salvación al desarrollado, se ha desarrollado en unas épocas y ahora en esta. Pero no olvide, hermanos, que las puertas también, así como nos dan acceso, también nos separan de lugares. Las puertas nos dan acceso, pero cuando ellas se cierran, dice la palabra del Señor, que para allá nadie pasa. Esa función hace la puerta. Yo cierro la puerta, quiero descansar, quiero orar, voy a estudiar, voy a una reunión. Cuando está la puerta cerrada, no quiero que me perturben. Cuando la puerta está abierta, el Señor nos invita, nos está invitando a su reino, nos está invitando a entrar. Pero también dice en su palabra que las puertas se cierran, hermano. Y cuando esas se cierran, nadie las abre. Apocalipsis, para terminar, quiero inquietarlo con esto. Apocalipsis, capítulo 3. El Señor habla a las iglesias, a las 7 iglesias. Dice la palabra del Señor. En todos estos mensajes rescatan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Puede asociar la referencia? Dice el Señor que él había escogido a David como el pastor de qué, de su pueblo. Y aquí está diciendo que él tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque él es el buen pastor, hermano. Todas estas referencias desde el inicio del Antiguo Testamento nos ayudan a comprender. El que abre y ninguno cierra, y él cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigue desarrollando algunos detalles en la iglesia de Filadelfia, pero solo como referencia quiero dejarle esa porción. El Señor es el que abre, hermano. El Señor es el que cierra las puertas. Y Él, hermanos, quiere que todos nosotros entremos por la puerta y que estemos bajo el cuidado del buen pastor. Para cuando llegue el día, que no sabemos cuánto, ya sea que Él venga o que nosotros terminemos nuestro recorrido en esta tierra, porque Él nos manda a llamar, nosotros entendamos que hemos podido acceder a una puerta abierta, una única, que Él abrió para ti y para mí. No es una cosa pequeña. No es fácil. En este tiempo se han abierto muchas corrientes, pero seguimos siendo sus ovejas. Y Él sigue siendo nuestra puerta.
Pongámonos de pie y reflexionemos.